Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos. Y hoy vamos a discutir el efod. El efod. Y les voy a enseñar una foto de lo que era el efod. Esto, para que puedan entender lo que voy a leer. Esto que ustedes ven aquí es el efod. Todo esto completo. Con el cinto. Es una sola pieza. Y era hecha de carmesí, oro y otra pieza que ahora mismo la vamos a discutir ya mismo. Y estos eran los engastes donde estaban, en cada esquina estaban, en esta piedra estaban las 6 tribus de Israel y las otras 6 tribus de Israel. Y dice que en cada hombro, o sea, en otras palabras, nosotros como intercesores de Dios, el máximo intercesor es Jesús. Pero nosotros tenemos que imitar a Jesús y Él quiere que nosotros intercedamos por aquellos que están pasando por diferentes situaciones y problemas, tentaciones, pruebas, dificultades, pobreza, circunstancias, adversidades, que intercedamos los unos por los otros para que Dios nos ayude y alcancemos misericordia y podamos sobrellevar los problemas y las situaciones que vienen a nuestra vida en el diario vivir, solamente si intercedemos los unos por los otros. Y esto ya viene desde el Antiguo Testamento, cuando Dios como simbolismo le dijo que se pusiera al sumo sacerdote las 6 tribus aquí y las 6 tribus acá. En otras palabras, todo el pueblo de Israel. Y así Dios nos pide a nosotros que intercedemos por los perdidos y por los que todavía no conocen a Jesús. En el hombro derecho dice aquí que estaba la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Y en el hombro izquierdo estaba Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y estas piedras donde estaban las 6 tribus de Israel, 6 en cada hombro, eran hechas de engastes, piedras de ónice, eran piedras de ónice sobre los engastes de oro. Los engastes, o sea, era como una base de oro y encima estaba la piedra. Y de ahí tenía como si fuera una argolla y de ahí salía unos cordones cruzados de oro que conectaban con el pectoral. Y el pectoral era las 12 piedras, que eran 3 piedras, o sea, 3 hacia los lados hasta llegar a las 12 tribus. 3, 3, 3 y 3. Y esa pectoral también se unía con otras, como si fueran unos hilos que se amarraban al cinto. Y todo esto era tipo y figura de lo que había de venir, la sombra. Dios te bendiga, Grisel. Gracias por el regalito. Está muy hermoso. Nos emocionamos. Vimos el amor de Dios a través de ustedes y nos hacía falta esa tapa para el baño, para cuando el Juan David comience a entrenar para hacer sus necesidades solo, pues eso lo necesitaba. Muchas gracias, muy certero, y la ropa preciosa. De verdad que todo el detalle estuvo muy hermoso, gracias. Bendiciones a Guillo. Aquí dice que estamos orando por Guillo para que creemos en un Dios que se llama Jehová Jireh, que es el Dios de nuestra provisión, que provee en medio del desierto. O sea, le proveyó al pueblo de Israel en medio del desierto. Así que ustedes tranquilos, que Dios le va a proveer. Dios es el Dios de nuestra provisión y ustedes aman a Dios y por lo tanto Él no los va a desamparar. Recibe esa palabra y todo va a caer en su lugar. En la vida vienen pruebas, pero siempre lo importante es que tenemos a Jesús y no estamos solos.
y nos va a ayudar y no nos va a faltar nada. Dios es bueno. No importa lo que vean nuestros ojos, Dios siempre nos va a ayudar. Dice aquí que el efod era la vestidura sagrada más antigua que se conoce en el mundo hebreo, que es el efod. Pero existen diferentes tipos de efod. Una especie de delantal o chaleco. Hay que diferenciar, sin embargo, entre el efod de lino, usado por los sacerdotes en 1 Samuel 22:18, y el efod de lino simple, como el que usó David en 2 Samuel 6:14. Y este es el que vamos a hablar, el efod del sumo sacerdote. El efod del sumo sacerdote. Que estaba explicando que este es el efod completo, con el cinto, el pectoral, las piedras, donde estaban las 6 tribus en cada brazo, que eran 12 tribus, 6 y 6, las 12 tribus en el pecho también, con diferentes tipos de piedras. Estas eran piedras de ónice. El cinto, todo esto era el efod. Entonces, dice aquí, este último era una vestidura culta y sin mangas, confeccionada en oro, que representa la realeza y gloria del reino divino. O sea, este color oro lo que significa, amén, Ericel, este color oro lo que significa es la divinidad. El azul que señala la grandeza divina. Esto estaba compuesto, este efod, de oro, azul y púrpura. Que el azul es la grandeza divina. Y la púrpura, símbolo de la realeza y dominio universal. En otras palabras, simbolizaba el cielo. Dios mismo. Este efod era como diciendo que el sacerdote andaba con la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y también tenía, dice aquí, y carmesí o escarlata, todo en ello en lino torcido. Era una pieza bordada que consistía de 2 partes. La espalda tenía 2 piezas, la espalda y la parte del frente, unida por las hombreras y con un cinto, como le acabé de enseñar en el dibujo. Sobre cada hombrera había una piedra donde estaban grabados los nombres de las tribus de Israel, que es lo que ustedes vieron en los hombros. El sacerdote, y miren esto, qué precioso. El sacerdote simbólicamente llevaba la carga, y nosotros tenemos que llevar las cargas de los demás. Tenemos que ponernos en la brecha por los que están pasando por diferentes situaciones y orar por ellos para que Dios los bendiga, los proteja, los ayude. Por eso hay que mantenerse en oración. Dice la Biblia, orad sin cesar. Nosotros no debemos cansarnos de orar. Dice, el sacerdote simbólicamente llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros, al representarlos delante de Dios, porque las 6 tribus y 6 tribus significa todo el pueblo de Israel. Y eso se encuentra en Éxodo 28, del 6 al 14. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo que le acabo de explicar. Este efod estaba hecho de todo eso, y lo dice la Biblia, no es que yo lo estoy diciendo. Y tomarás 2 piedras de ónice, que eran donde iban a estar las 12 tribus de Israel, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Miren esto, ¿ustedes saben lo que es eso? Lo ordenado que es Dios. Cuando
Dios hizo la creación. Si usted observa en el Génesis, había un caos en la tierra. ¿Y qué trajo orden a la vida del ser humano? Dios te bendiga, Rosendo. Lo que trajo orden a la vida del ser humano fue cuando el Espíritu de Dios comenzó a darle forma a la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí entonces todo el caos que había en la tierra, todo lo que no tenía vida, comenzó a coger vida. Por eso es importante aceptar a Jesús en tu corazón. Porque todo lo que estaba muerto en ti, Dios comienza a darle vida a los sueños que Dios quería que tú cumplieras aquí en la tierra, comienza a darle forma, comienza a darle vida. El ministerio que Dios quería que tú cumplieras y tu llamado, comienza Dios a darle forma, comienza a ponerte en tus manos lo que Él quiere que tú hagas. Cuando viene el Espíritu de Dios, Dios todo lo ordena. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, hará grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Usted sabe, cuando usted pone un sello, ahí, o sea, como símbolo de propiedad de Dios, como símbolo de que nadie va a arrebatar tu vida de las manos de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Les harás alrededor engastes de oro, que eran donde iban las piedras. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Y nosotros tenemos que imitar a esto, como estaba diciendo. Tenemos que interceder por los hermanos en Cristo, por nuestra familia, por los perdidos. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza. Y estos eran los cordones de oro fino, estos. En forma de trenza, estos, que conectaban las piedras con el pectoral. Dice, y fijará los cordones de forma de trenza en los engastes. Yo me recuerdo cuando yo comencé en el cristianismo que yo oraba y sigo orando por las almas de los perdidos. Y eso nosotros debemos hacerlo. Cuando estemos orando, el Señor, salva a los perdidos. Úsanos como instrumento, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros para que las personas sean tocadas por el poder de tu presencia y puedan venir a los pies de Cristo. Y cuando hablemos o enseñemos la palabra, que seas tú hablando y ministrando, no nosotros ni nuestra carne. Nosotros debemos siempre hacer esa oración, que sea el Espíritu ministrando. Y batieron las láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura y el carmesí y el lino, con labor primorosa. Eso está en Éxodo 39:3. Y miren este dato interesante, dice: esta vestimenta, como también el manto, solo la usaba el sumo sacerdote. Los hijos de Aarón no podían utilizarla, porque los hijos de Aarón no eran sumos sacerdotes. Solamente Aarón y todos los que después de Aarón murieron y fueron sumos sacerdotes. Dios escoge de entre la gente personas específicas para llevar a cabo ciertos tipos de ministerios. O sea que nosotros tenemos que preguntarle a Dios cuál es nuestro ministerio. Tanto el efod como el cinto y el pectoral testifican de la deidad. Dios en sí mismo significa esto: la humanidad, hijo de hombre, porque Jesús, además de ser Dios, cuando vino a la tierra, también fue hombre. Y eso lo vemos aquí, que estaba leyendo, que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Jesús necesitaba al Padre y necesitaba al Espíritu Santo para poder ministrar, siendo Dios. Pero estaba leyendo un dato interesante que te explica que
en su humanidad, aun siendo Dios, dependió del Padre y del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Y eso está en Juan 5:30. Imagínese Jesús que dependía del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí siempre vemos, cuando Jesús operaba, siempre veíamos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice aquí también que era como una especie de túnica o vestimenta exterior, el efod. Aunque parecía de 2 piezas que cubrían el frente y la parte posterior, era una sola pieza unida en los hombros, donde iban los engastes para las 2 piedras de ónice. Y dice aquí que es interesante notar que el azul, la púrpura, el carmesí o escarlata y el lino torcido, pero más llamativo aún es ver que el oro también es machacado. Miren esto, para poder hacer esto tenían que machacar el oro. Hermano, no importa que nosotros brillemos como el oro, Dios en ciertas ocasiones nos va a machacar. Yo no sé si ustedes, los que son de Puerto Rico, el pilón, donde echan el plátano y comienzan a darle con la maceta y a darle y a darle y a darle y a darle, a darle, a machacar. Y así te hace Dios. Dios te pone circunstancias en tu vida para sacar el león que hay en ti, para sacar la fe que hay en ti. Y estaba escuchando una predicación los otros días que van a venir personas que te van a decir: ah, chico, pero los que le llaman los apagafé. No, pero es que mira todo lo que te pasa, yo no sé por qué tú sigues creyendo. Hermano, si esa persona que está a su lado no quiere creer, pues allá ese es su problema. Según tu fe te será hecho. Si usted cree en las promesas de Dios, se van a cumplir en su vida. Pero si comienza a escuchar fuego extraño, voces extrañas que no están conectadas al Espíritu Santo o que no entienden a Dios, porque son como Job, de oída hasta había oída. Hay muchas personas que solamente conocen al Job que no conocía a Dios. Y desde esa perspectiva ellos te hablan. Pero si usted conoce con profundidad a Jesús, usted sabe 100% que las promesas de Dios se van a cumplir en su vida. Y cada vez que pase por una circunstancia, reclámele las promesas a Jesús. Mira, Señor, tu palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En otras palabras, no importa lo que estés viviendo, tu palabra dice eso. Por tal razón, Dios te va a ayudar en el momento que estés atravesando en cualquier momento de tu vida. Y una de las cosas que yo aprendí en mi vida es que los cristianos, y lo dice la Biblia, vamos a pasar por periodos de sequía. Pasar, pero no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. O sea, vamos a salir de ese periodo de sequía. Y Dios me ministraba en estos días. Aquí en Estados Unidos hubo una de las peores tormentas de frío en décadas. Que inclusive en el lugar donde yo vivo, hacía más. Yo creo que aquí vive una compañera mía de trabajo que me dice que lleva, yo creo que más de 10 años viviendo aquí. Y ella dice que nunca había sentido el frío que hubo este año. ¿Qué sucede? Que el frío mató muchos árboles. No los mató, los puso secos. Los puso color crema. Los quemó. Y así muchas veces Dios va a hacer en nuestras vidas. Nos va a quemar. Pero dice la Escritura, que esa es otra promesa: aunque pases por el fuego, no te quemarás.
Y miren lo interesante de lo que el Espíritu Santo me enseñaba. Aquí donde yo vivo, en mi propiedad, en la casa del vecino, tiene un árbol de olivo. Y este árbol de olivo perdió todas las hojas, perdió todas las flores, quedó totalmente quemado. Y yo le saco unas fotos para poner una enseñanza sobre eso. Ahora este árbol de olivo, específicamente el de olivo, miren esta hermosura, está totalmente lleno de hojas y de flores. Y a que ustedes no saben de qué color son las hojas. Color blancas. Dios, de las peores circunstancias, de las cenizas, te hace renacer de las cenizas. Como dice el libro de esta famosa predicadora, bellezas en lugar de ceniza. O sea, de un periodo de sequía que Dios nos compara como si fuéramos árboles, de un periodo de sequía, ¿qué pasa? Saca flores blancas. Todo ese árbol que estuvo en nuestra vida durante cierto periodo de tiempo quemado, Dios lo hace renacer. Y ahora, si usted se fija en el árbol, es un árbol precioso, completamente lleno de hojas verdes con flores blancas. Y las flores blancas tipifican la pureza de Dios, la pureza de Cristo. Así que no se deje vencer por los periodos de sequía en su vida. Eso no quiere decir que Dios no está con usted. Todos como cristianos experimentamos periodos de sequía durante diferentes épocas de nuestra vida. Durante épocas. Y Dios permite esto para que tú actives tu fe. En el cielo tú no necesitas fe, porque en el cielo ya tú vas a ver a Dios cara a cara. Aquí es que tú necesitas fe. Como dice Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, el más importante es el amor. Porque la fe y la esperanza se van a acabar. Tú no necesitas esperanza cuando estés en el cielo. Lo que va a prevalecer en el cielo es el amor, que va a emanar continuamente de la presencia de Dios en tu vida, en ese lugar. Y nosotros tenemos que activar la fe. ¿Quién iba a decir con mi esposa en los primeros años de mi matrimonio que mi esposa se iba a quebrar la columna, se iba a fracturar la columna L1, que es la vértebra, perdón, la vértebra L1, que es la que sostiene la columna vertebral, el fundamento? Que no podía caminar, que yo tenía que bañarla, que tenía que limpiarla cuando se hacía sus necesidades en pamper. Hermano, los periodos de sequía van a llegar a tu vida, no importa que seas cristiano. Y si por ahí sucesivamente le puedo contar muchas situaciones difíciles que he tenido que vivir. ¿Quién iba a decir que a mí me iba a reventar un apéndice? La doctora dice, la cirujana, que ella le estima que mi apéndice estaba reventada por más de 4 días. Y ya yo tenía sepsis. Yo sentía los síntomas. Yo sentía fiebre, sentía deseos de vomitar. Me sentía literalmente como si me fuera a morir. Me sentía bien mal. Y ¿quién iba a esperar en mi vida que mi mamá, que fue una mujer que me amó con todo el corazón, le fuera a dar demencia? Hermano, las situaciones difíciles nos van a tocar. No importa que tú seas cristiano, eso no quiere decir que Dios no está contigo. Eso quiere decir que Dios lo permite para que actives tu fe, para que veas de lo que Él te ha hecho. Él no te ha hecho de madera, Él te ha hecho de oro, que perduras para siempre. Y te dio una tierra que fluye leche y miel. O sea, el miel es tipo de cosas que no perecen. Las promesas de Dios no perecen. La palabra de Dios es miel. Tú te la comes. Y dice el Señor
que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, si tú haces la voluntad de Dios, ante las peores circunstancias, Dios te hace levantar. Y como siempre he dicho, la peor prueba que yo he visto dentro de los hombres y siervos de Dios, una de las peores pruebas fue la de Job. Perdió 10 hijos. Pero hermano, miren lo que hace la fe. Después de perder 10 hijos, después que se enfermara, después que perdiera toda su economía, quedara totalmente pobre, después de ser un hombre próspero económicamente, con la fe que Dios le puso en el corazón a Job, pudo superarse, levantarse de las cenizas. Y si usted se fija, Dios le multiplicó. Haga el cálculo, yo lo hice. Dios le multiplicó lo que tenía. Busque la primera capítulos, léalo y compáralo con los últimos capítulos. Literalmente le multiplicó, le dio el doble de bendición. Y eso es lo que viene sobre tu vida. Ante las pruebas viene doble bendición de Dios. Ante las pruebas, dice la Escritura, la gloria de tu casa será mayor que la postrera. O sea, que la gloria que Dios mostró sobre tu vida será mayor que la de antes. No podemos vivir de experiencias pasadas. No podemos vivir de testimonios pasados. Hay muchos hermanitos, no, que si en el pasado, que si aquel está bien, usted cuente los testimonios, no quiere decir que no los cuente, porque con eso usted puede edificar a otros. Pero Dios te quiere dar experiencias hoy nuevas con Él. Milagros nuevos. Operar en lo sobrenatural contigo hoy. Quiere darte nuevas experiencias con Dios. Solamente si lo buscas, Él te abrirá los cielos en dos. Como siempre digo, el mismo Dios que hizo los milagros en medio de mi vida en el pasado, los va a hacer hoy y los va a hacer en el futuro. Usted siempre tiene que confesar eso. No deje que las circunstancias lo hagan sentir que las circunstancias son más poderosas que el Dios que usted le sirve. El Dios que usted le sirve es más poderoso que cualquier circunstancia. Y el que piensa que las circunstancias son más poderosas que el Dios que usted le sirve son esas personas que terminan haciendo, volviendo para atrás como el cangrejo, volviendo a la maldad. Algunos se suicidan porque creen que el problema es más grande que el Dios que le sirven o el Dios que los creó. Y eso es una mentira satánica para confundirte, para turbarte, para decirte Dios no está contigo. No, Dios está contigo. Pablo, un hombre santo. Pedro, un hombre santo, en la cárcel, sin hacer nada malo, en la cárcel. O sea que si usted le pasa una injusticia, no se sorprenda, porque a las personas buenas les pasan cosas malas. No se asuste, ni coja miedo, ni se sienta mal por eso. Eso no es que Dios no está con usted. Pablo estaba ungido de la cabeza a los pies. Pedro estaba ungido de la cabeza a los pies y murió boca abajo. Pablo, ¿cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo latigaron? Y él no se quitaba de enseñar a Cristo y de predicar a Cristo. Él rápido, ese hombre estaba totalmente... Nosotros tenemos que aprender mucho de Pablo. Lo azotaban y rápido que lo azotaban, se levantaba. Y esa es la actitud que debe tener todo cristiano. Se levantaba Pablo y rápido le iba a predicar a los demás. ¿Cuál es la próxima misión? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué obra vamos a levantar? ¿A qué hermano le vamos a enseñar la palabra? Seguía predicando a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. De los azotes, de las injusticias que hacían contra Pablo y Pedro. Seguían predicando. No dejes que las circunstancias te callen en tu boca de enseñar que Jesús es bueno, que Jesús levanta, que Jesús transforma, que Jesús provee, que Jesús restaura. No dejes que las circunstancias te callen de seguir sirviendo a Jesús y cumpliendo el llamado que Él puso en ti. Y básicamente, esto es lo que quiere decir este lefot. Jesús vino, es un tipo de Melquisedec. Melquisedec no tenía genealogía, no tenía padre ni madre. No tenía, ¿verdad?, un trasfondo.
Y dice aquí que estaba leyendo, que se lo voy a resumir, que Jesús no vino del linaje de los levitas. O sea, los levitas eran los que tenían el sacerdocio. Jesús es un prototipo y vino de Judá, de la tribu de Judá. Y en la tribu de Judá no había sacerdotes, pero es un tipo de Melquisedec. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, pero no tenía padre, no tenía madre, no decía de dónde venía. En otras palabras, Dios va por encima del sacerdocio humano, porque Él es Jesús. Él va por encima de todo esquema humano. Él es el sumo sacerdote de una vez y por todas. Ya no necesitamos ningún sacerdote para llegar a la presencia de Dios, como enseñan los católicos. Él es el sumo sacerdote por siempre. Usted va directamente a su presencia y le habla directo a Él. Usted no tiene que confesarse a ningún hombre. Eso sí, si usted falla o dice algo que ofende a otra persona, como cristiano nosotros tenemos que pedir perdón. Y como cristianos, aunque nos hieran, aunque nos humillen, aunque nos difamen, aunque nos traten mal, tenemos que perdonar por la paz nuestra y para mantener la paz con Dios. Las personas que no perdonan se enferman psicológicamente. Las personas que no perdonan terminan con enfermedades físicas, porque el estrés las mata, la falta de perdón, terminan desarrollando resentimiento, del resentimiento a la amargura, de la amargura al odio. Y el cristiano no puede permitir eso, no puede permitir que sus emociones lo dominen. El que lo tiene que dominar el cristiano es su palabra, eso es lo que lo tiene que dominar. Así que vayamos a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Les dejo con estas hermosas palabras. Espero que se hayan gozado con esta enseñanza del efod. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, sigamos hacia adelante, sonriamos, porque Jesús nos ama y tiene ricas y abundantes bendiciones para nuestras vidas. Buenas noches.